Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Conciencia Médica. Hoy es miércoles 23 de julio 2025, las 5 en punto de la tarde. Yo soy su amigo el doctor Jorge Cisneros de Clínica Numedics, Medicina Nuclear. Fíjense, en nuestro periódico estoy leyendo temas tristes, ¿no? Porque son cosas que se pueden prevenir y el programa de eso se trata, ¿no? De prevención, de que usted sepa atenderse, sepa prevenir, porque cuando ya esté enfermo sale muy caro y vienen los gastos catastróficos. Dice aquí en nuestro periódico, 6 de cada 10 infantes con obesidad se calcula para 2035. Pero ahora también es muy alta la obesidad infantil y eso ocasiona enfermedades en los niños. Acuérdense que la primera causa que nos enferma es lo que comemos. Eso está más que demostrado y aquí en el programa lo hemos visto y lo hemos comprobado. Y también otro tema, dice Chiapas, primer lugar en amputaciones, las personas diabéticas. Chiapas es el lugar donde más amputan las piernas, o sea, eso está grave, algo estamos haciendo mal. No cabe duda que es el reflejo de nuestra ignorancia. Somos pobres porque queremos, realmente, porque la ignorancia hace que la gente sea pobre. Pobre en todos los aspectos, principalmente en el económico, pero en el intelectual no se diga. Porque ¿cómo se permite que lleguen a hacer tantas amputaciones cuando se puede prevenir? Cuando saben que el tomar refrescos con mucho dulce les afecta y ahí están comprando, ¿no? Hay que cuidarse, nos sale muy caro porque si usted es pobre, que el 90% de los chiapanecos son pobres, o somos pobres de alguna manera, ¿quién va a pagar eso, esa prótesis, esa amputación, esa cirugía? Por los impuestos. Entonces no hay dinero que alcance. Por eso si nosotros pagamos muchos impuestos, ese dinero se destina en gran parte en salud. Luego no hay dinero que alcance, no hay medicina, no hay nada, porque nosotros mismos nos enfermamos. Luego no tenemos con qué curar, no tenemos el dinero, ¿no? Eso es una realidad. Y en todos los aspectos, la vialidad, la inseguridad, todo eso es problema de salud. Porque si los niños no salen a jugar a un parque, es porque los papás no quieren, se entiende, por la gran inseguridad que se vive en el país. No solamente en Chiapas, aquí se ha controlado algo, pero aún así muchos papás prefieren que sus hijos no salgan, que estén dentro de su casa jugando sus Nintendo, sus Ataris y comiendo tonterías, y eso les lleva a la obesidad y los enferma, ¿no? Y nos sale más caro. Entonces, la inseguridad también es parte del problema de la obesidad de niños. Hay que tomarlo mucho en cuenta. Y también hay una campaña de mastografías que está haciendo el Seguro Social en todo el estado, en las unidades familiares, que está en nuestro periódico y puede buscar en qué unidad familiar le queda más cerca, para que si usted quiere prevenir un cáncer de mama, están las mastografías gratuitas arriba de los 40 años de edad en todas las mujeres, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo, que si hay esa oportunidad de prevención, aprovéchelo, porque más vale prevenir que lamentar. Y bueno, pues hoy tenemos un tema también muy interesante que está al día de lo que se está viviendo mucho aquí en el norte del país actualmente, de las epidemias, pero antes de eso, vamos a una cápsula. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Esto puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. El sarampión puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños. Antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Se estima que en México hubieron 280,000 casos confirmados en 2023, en su mayoría niños menores de 5 años, a pesar de que se dispone de una vacuna segura y eficaz. Contraer el sarampión durante el embarazo puede ser peligroso para la madre y provocar que el bebé nazca prematuramente y con bajo peso al nacer. Las complicaciones son más frecuentes en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 30 años. No existe un
tratamiento específico para el sarampión. Los cuidados deben centrarse en aliviar los síntomas, hacer que las personas se sientan cómodas y prevenir complicaciones. La vacunación a nivel comunidad es la forma más eficaz de prevenir el sarampión. Todos los niños deben vacunarse contra el sarampión. La vacuna es segura, eficaz y barata. Recuerda que lo principal es tu salud. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez. Pues ya vieron de qué se va a tratar el tema de hoy. Tenemos un invitado que nos va a presentar aquí, mi amigo y bien ponderado, doctor Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia. Ya dije la fecha. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia. Bienvenidos al programa de Conciencia Médica. Y es muy cierto, hay que aprovechar las campañas, como menciona el doctor Jorge Cisneros, sobre todo la mastografía. Sí. Y es importantísimo este dato que es a partir de los 40 años de edad. El tema que traemos hoy es un tema de mucha importancia, porque no sabemos si en realidad el virus entró con todos los indocumentados, con los inmigrantes, o entró por avión, o entró por el aire, pero al final de cuentas el sarampión está inundando México y las instituciones de salud, sería el sector salud, la Secretaría del ISSSTE y Seguro Social, están haciendo campañas dentro de los hospitales para todo su personal médico y paramédico. Para eso invitamos al doctor Jorge Iván Gómez Vázquez. Bienvenido al programa, mi queridísimo amigo. Un gran amigo que tenemos dentro de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas. Él es originario de Tuxtla Gutiérrez, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Pablo Guardado Chávez, es presidente del Colegio de Médicos Generales y Profesionales de Salud del Estado de Chiapas. El tema es importantísimo, mi querido doctor, el sarampión. Ya la cápsula lo dijo, 280,000 casos detectados en México. ¿Qué opinas momentáneamente ahorita del tema? Gracias, Doc. Como usted bien dice, el sarampión es una de las enfermedades exantemáticas más importantes a lo largo del tiempo. Fue descubierto en el siglo X por un médico persa llamado Racés y hasta la fecha pues tenemos brotes. Hay países donde afortunadamente ya se encuentra erradicada esta enfermedad y tenemos países como México donde pese a que contamos con un muy buen esquema de vacunación, aquí yo invitaría a la gente a cumplir con el esquema de vacunación. Recordemos que las vacunas para el sarampión es conocida como la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, se debe aplicar a los 6 meses y a los 12 meses, o al año. Es un tema importantísimo lo de las vacunas. Eso sí nos gustaría, Jorge, invitarlo para que nos hable de vacunas el próximo programa, ¿no? Con mucho gusto. Porque hay mucha gente que dice, vacunas, no tengo tiempo, llévelo al centro de salud, ahorita hay una campaña, no, dice, yo tengo otras cosas que hacer que la vacuna. Y lo van dejando, mañana voy como los letreros de las tienditas. Hoy no fío, mañana sí. Vamos a hacer una pequeña introducción del programa de sarampión para que ustedes vean. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones y la muerte. Puede afectar a cualquier edad, pero es más común entre los niños. Las estadísticas, ya lo mencionaron en la cápsula, se estima que en el 2023 hubo 107,500 fallecidos en el mundo por sarampión. La mayoría son niños menores de 5 años de edad. Y fíjense lo que dijo el doctor Jorge Gómez, no vacunados. Este es algo importantísimo, la vacuna en nuestros bebés, en nuestros niños. En 1223, el porcentaje de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión fue del 83%, muy por debajo del 86% del 2019. Yo me quiero imaginar que ese dato ha de ser porque
los que se dedicaban a fabricar la vacuna se fueron de lleno a la fabricación de las vacunas contra la pandemia que teníamos del COVID. Aún así, la lucha contra el sarampión, la vacunación redujo el número de muertes que pasaron de 800,062 en el 2000 a 107,500 en el 2022. La enfermedad es especialmente grave en menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con un sistema inmunológico debilitado, como los que tienen cáncer, SIDA, sífilis y desnutrición. No hay tratamiento específico para el sarampión. Es que ahí se nos repitió VIH y SIDA. Era sífilis, ¿no? No existe un tratamiento específico y la mayoría se recuperan en 2 o 3 semanas. Pero sin embargo puede causar graves complicaciones como ceguera, encefalitis o lo que es daño en el cerebro, diarreas. Y hablando de diarreas, ahorita hay un cuadro de diarreas viral en el estado de Chiapas, también hay que tener mucho cuidado. Otitis, o sea, dolores de oído, y neumonía. Volvemos al tema de las vacunas. En el país, el esquema de vacunación comprende 2 dosis de SRP, que dijo el doctor, que es la sarampión, rubiola y parotiditis, y una a los 12 meses de edad y antes a los 6 años. Las únicas vacunas que tenemos en México es la triple viral y la doble viral, que es la de sarampión y rubiola. Así es, mi querido doctor Jorge Gómez. El tema es importantísimo, sobre todo para los que nos están viendo y escuchando, sí, claro, porque de manera sencilla nos vas a explicar cómo es el padecimiento, qué historia tiene, etcétera, 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 para que se empape la gente de dónde viene ese padecimiento. Perfecto. Te dejamos los micrófonos, el programa es tuyo, nada más son 45 minutos. Un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Claro. Bueno, el sarampión es una enfermedad ocasionada por un virus, el virus del sarampión. Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae. Algo que es muy importante con respecto al sarampión es que 90% de las personas que están expuestas a una persona con sarampión y que no están vacunadas o inmunizadas tienen el riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Qué es importante? La vacuna es tan importante que disminuye en 90% las complicaciones que están relacionadas con el sarampión. ¿Cuáles son estas complicaciones? El sarampión ingresa al cuerpo humano por medio de las vías respiratorias y en el epitelio pulmonar es donde comienza su replicación, es decir, que es una enfermedad que inicia, digamos, desde la parte respiratoria, pero que se puede extender a muchas partes del cuerpo. En realidad tenemos complicaciones que pueden ser en casi cualquier parte del cuerpo, como diarreas, otitis, hasta encefalitis. Tenemos algunas complicaciones que se presentan después de algún tiempo de haber padecido sarampión. ¿Cómo sabemos que tenemos sarampión? Bueno, es una enfermedad exantemática. Tenemos otras enfermedades exantemáticas, por ejemplo, la rubiola, entre otras. En el caso del sarampión, debuta normalmente el paciente con fiebre y hay un signo patognomónico. ¿Qué quiere decir? Que es un signo que está estrechamente atribuido a esta patología, llamadas manchas de Koplik. Las manchas de Koplik son manchas blancuzcas, como pequeños puntos blancos que se pueden localizar dentro de la mucosa oral, como los pueden ver en pantalla, y esas manchas son características de la enfermedad. Posteriormente comenzamos con un exantema. El exantema maculopapular comienza normalmente en la región de cara y cuello. ¿Qué es un exantema? Básicamente son manchas como pequeños puntitos rojos en el cuerpo, como podemos ver ahí. Ahora, un dato interesante. Antes el sarampión estaba estrechamente relacionada con la infancia. Casi era una enfermedad de la infancia. Porque hablemos de estadísticas. Si hablamos de las estadísticas en 1963, por ejemplo, contábamos con 135 millones de casos reportados y 6 millones de defunciones por esta enfermedad.
El sarampión es una enfermedad muy grave en ciertos extremos, es decir, en los niños y en los adultos mayores, principalmente en los niños, sobre todo si no están inmunizados. Esta es la principal razón por la cual los invito a cumplir con el esquema de vacunación de sus hijos para evitar complicaciones relacionadas con el sarampión. Como bien decía el doctor, tenemos ciertos factores de riesgo que están estrechamente relacionados con la aparición del sarampión. Principalmente nivel socioeconómico bajo. Como decía el doctor, desafortunadamente el hecho de carecer de ciertos conocimientos de higiene, de hábitos, etcétera, nos vuelve más vulnerables a contraer cierto tipo de enfermedades. Áreas con baja cobertura de vacunación, igual tenemos una incidencia en cuanto a los casos reportados por sarampión debido a, como decía el doctor Jorge y el doctor Humberto, por la pandemia, pues las farmacéuticas se enfocaron más en producir vacunas relacionadas con el COVID-19 o con el SARS-CoV-2 y pues digamos que el resto de vacunas, que también son muy importantes, se descuidaron un poco. Edad menor de 2 años, si el pacientito tiene menos de 2 años, es muy alta la probabilidad de que pueda complicarse, tener otitis media e inclusive encefalitis. La encefalitis es una de las complicaciones que no es tan frecuente aparentemente, pero es una de las complicaciones más graves, porque independientemente después de terminar con el cuadro del sarampión, puede quedar algún daño cerebral permanente secundario al sarampión. ¿Podrías desglosarnos un poquito lo de la encefalitis? Claro que sí, Doc. El sarampión principalmente, le comentaba, entra por el tracto respiratorio y se va por medio del canal linfático y otras vías a todo el cuerpo. Sabemos que tenemos una barrera en el cerebro llamada barrera hematoencefálica, es decir, una barrera que, digamos, que separa el cerebro del resto del cuerpo y tiene muchas funciones. Una de las principales funciones es aislar, actuar como filtro. Desafortunadamente, en los niños, cuando ocurre algún tipo de complicación, encefalitis, desde ejemplo, sabemos que cuando hay sarampión o enfermedades exantemáticas, normalmente ocurre o aparece fiebre de 40 a 41 grados centígrados. Recordemos que el hecho de tener fiebre tan alta y no aplicar medios físicos o medicamentos para controlarla nos vuelve susceptibles a convulsionar, y más si hablamos en el contexto de la infancia. Entonces, una convulsión para un niño es muy grave porque puede tener secuelas para toda su vida. Ahora, la enfermedad o la principal complicación neurológica que se encuentra asociada al sarampión es la encefalitis aguda viral, y la principal complicación a largo plazo neurológica relacionada con el sarampión es la panencefalitis esclerosante subaguda. Es decir, nuestro cerebro, en palabras sencillas, queda con ciertas limitaciones en cuanto a las funciones, básicamente por el daño que ocasionó el virus en él. Me llamó la atención del dato histórico, eso de 6 millones de muertos, ¿no? Algo así. Sí, 1961. ¿O escuché mal? No, es correcto. En 1963 fueron 135 millones de casos confirmados y 6 millones de defunciones. Mucho más de los que fallecieron ahora con el COVID, ¿no? Claro, sí, muchísimo más. Sí. Y lo comento esto porque muchas personas están en contra de las vacunas. Eso es terrible, de veras, es la ignorancia. Una persona que sepa leer y escribir no necesariamente quiere decir que sea culta, sino que es ignorante también, porque correcto, ¿cómo pueden decir eso? ¿Cuántas vidas han salvado, no, las vacunas que han permitido que seamos más gente y haya más gente sana? Y ahora decir, no vacunen, y está el problema que están viviendo ahorita en el norte del país, ¿no? Que hay muchos casos de sarampión. Entonces hay las secuelas neuronales, también hay sordera, ¿no?
En ¿Y algunos qué otras casos. más hay ocasiones? Las principales secuelas son a nivel de oídos y de cerebro. Me refiero a que son las secuelas más graves. Hay otras complicaciones, pero que se pueden, contrarrestar. Ejemplo, otra de las complicaciones más graves es la neumonía. Normalmente, como esta enfermedad debilita el sistema inmune, y como comentaba el doctor, existen ciertas patologías donde está comprometido, digamos, el sistema de defensas del cuerpo. Entonces, hay bacterias que son oportunistas, es decir, aprovechan que el cuerpo está débil para comenzar una infección. Entonces puede haber una neumonía bacteriana, puede haber una neumonía viral por el mismo virus o puede ser una neumonía mixta. Normalmente si esta neumonía aparece en edades tempranas, insisto, es muy grave. Esa es la razón principal por la cual yo les invito a cumplir con el esquema de vacunación. Como el doctor comentaba, las vacunas no te exentan de no padecer ninguna enfermedad. Lo que hacen las vacunas básicamente es enseñarle a tu cuerpo quién es el agresor, es decir, cómo se debe de defender de cierta enfermedad. Entonces, cuando ese virus, esa bacteria, o principalmente virus, entra a tu cuerpo ya sabe cómo defenderse. Eso quiere decir que te puede dar la enfermedad, claro, pero que te va a dar muy leve en comparación con una persona que no está inmunizada. Esa es la principal función de las vacunas y es muy importante. La cultura antivacuna normalmente viene pegada, digamos, de Estados Unidos y algunas otras partes, y honestamente no la aconsejo. No la aconsejo por una sencilla razón. No tenemos la necesidad de exponernos a padecer ciertas enfermedades y complicaciones cuando tenemos la oportunidad de simplemente llegar al centro de salud, llegar a tu clínica más cercana y solicitar cumplir con tu esquema de vacunación. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, yo les invito a que actualicen su esquema de vacunación y en caso de que no lo tengan, por favor, si tienen hijos, tienen que cumplir con su esquema de vacunación, les va a ahorrar muchos problemas en el futuro. En los adultos, el sarampión, una persona, por ejemplo, ya arriba de 30, 40, 50 años, que no se vacunó y le da el sarampión, también es muy grave. Correcto, doctor. Ahí la complicación, ¿cuál sería en ellos? Perfecto. Cuando hablamos de una persona de 40, 50 años, es muy difícil que esa persona no llegue con alguna comorbilidad. Es decir, sobre todo en el contexto de México, hablábamos de la obesidad, que es uno de los principales problemas a nivel mundial y en México más, ¿no? Tanto la obesidad infantil como la obesidad en general. ¿Cuál es el detalle? Si una persona es hipertensa, presenta obesidad, síndrome metabólico, diabetes o digamos enfermedades crónico-degenerativas, y aparte no está inmunizado, es decir, su organismo aparte que está sufriendo, no tiene con qué defenderse y le llega se llega a contagiar de esta enfermedad, es muy grave. Es muy grave porque daña muchos, como comentaba, daña muchos de los órganos. Y principalmente en los niños y en los adultos mayores son, las poblaciones que mayor riesgo tienen de presentar complicaciones. Si tienen otras enfermedades, entonces el riesgo de complicaciones es más alta. En este caso, las personas mayores que debutan con sarampión, la principal complicación para ellos es la neumonía. E inclusive pueden llegar a fallecer a causa de una complicación por la neumonía. Cosa que se puede evitar con el esquema de vacunación, por ejemplo. Tan simple, ¿verdad? Tan simple. Y que tenemos las vacunas al alcance. Hay algo muy importante. La vacuna, su función es meter la enfermedad. En efecto, doctor. Mete la enfermedad para que tu sistema inmunológico, el sistema protector del organismo, vaya y lo ataque. ¿Y cómo sigue el funcionamiento? Pero eso nos lo puede decir ahorita que regresemos del corte. Claro que sí, doctor. Pues bueno, gracias por continuar con nosotros. Guarde el programa, compártalo porque está muy interesante, muy claro, muy conciso. Y acuérdese que prevenir es vivir. Y vamos ahora a la prevención y tratamientos del sarampión, ¿no? La prevención, pues ya sabemos, la vacuna y de otras maneras. En caso de que, bueno, no hay vacunas, ¿no? Como ha pasado. ¿Cómo podemos prevenir? La gente siempre dice, oiga, ¿qué puedo tomar yo para tener más defensas? ¿No?
cuando está la vacuna, ¿no? Que lo Claro, primero. claro. Tu jugo de limón y naranja. Sí. Antes que vayamos a la prevención, tengo un bebé que es hijo de mi vecino. Y me dice, oiga, compadre, dice, fíjese que mi hijo amaneció con harta roncha, dice, y le da mucha comezón. Usted ha de saber qué tiene. Entonces, ellos ya están buscando quién le hace el diagnóstico, el vecino o el internet. ¿Cómo podemos diferenciar entre las enfermedades exantemáticas, por ejemplo, la varicela, la rubiola, el sarampión? Hay de haber algún punto exacto que nos pueda decir, claro, que no con eso se hace el 100% el diagnóstico para el sarampión. Perfecto, Doc. Las enfermedades exantemáticas son un conjunto de enfermedades que normalmente han tenido un gran impacto en la sociedad y en la población mundial. Son caracterizadas principalmente por la presencia de fiebre muy alta y cada enfermedad tiene su signo, su dato patognomónico. En el caso del sarampión, por ejemplo, tenemos las manchas de Koplik, que no vamos a tener estas manchas si hablamos de varicela, por ejemplo, ¿no? En el caso de la varicela, la forma de presentación es diferente, porque en el caso del sarampión comienzan las manchas exantemáticas primero en cabeza, cuello y en el resto del cuerpo. En el caso de la varicela, no. En el caso de la varicela puede ser prácticamente en cualquier parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo interesante sobre las enfermedades exantemáticas? Que la mayoría están erradicadas en muchos países del mundo. Quiero que hagamos conciencia con respecto a esto. Imagínense, muchos de los países de primer mundo ya no tienen en su vocabulario enfermedades como dengue, que no es una enfermedad exantemática, es una enfermedad transmitida por vector, pero también las enfermedades exantemáticas, sarampión, rubiola, varicela, etcétera, viruela, justamente porque cumplen o tienen un buen esquema de vacunación o su sistema de salud, digamos que tiene mayor amplitud. Entonces, y también aquí viene muy importante la educación de la gente. De nada sirve que tengamos vacunas disponibles si tenemos una cultura antivacuna. Entonces las vacunas se están echando para perder y no nos están utilizando cuando podrían hacer un beneficio para nosotros. Con respecto a esto, el doctor comentaba que las vacunas funcionan básicamente metiendo un poco del virus o digamos, el agente causal al cuerpo para que conozca el cuerpo a dicho virus. En este caso las vacunas funcionan de esta forma. Se meten partes, en este caso del virus, que están atenuados. Quiere decir que tienen su misma composición, pero que estos virus no tienen la misma capacidad patológica que tiene un virus normal. Entonces, al estar atenuados, les da tiempo a nuestro sistema inmunológico de reaccionar, de conocer, de identificar y de crear anticuerpos para dicho virus, en este caso, ¿no? Entonces, las enfermedades exantemáticas son enfermedades de las cuales desafortunadamente en México no nos vamos a librar en 2 años, digamos en un tiempo muy corto. Pero yo insisto que necesitamos hacer conciencia a su vecino, a su vecina, a su familia, etcétera. Por favor, comenten y promuevan la vacunación. Actualmente se tiene muy buen esquema de vacunación en México y pues es gratuito. No cuesta ningún solo peso. Lo único que te cuesta es acudir a tu centro de salud, a tu colectivo, tu taxi. Exactamente, y listo. Las vacunas tienen un costo muy alto y ustedes pueden ver la importancia de las vacunas gracias a la pandemia que vivimos en el 2020, cuando no teníamos ninguna vacuna por la enfermedad de COVID-19 o el virus SARS-CoV-2. Pues teníamos muchísimo miedo, angustia, ansiedad, etcétera. También es importante reconocer que durante esta pandemia fue el tiempo récord en el cual se ha desarrollado una vacuna. Porque para el proceso de desarrollo de una vacuna se requieren varias etapas, desde que se está comenzando a crear hasta que se hacen pruebas con humanos. Entonces es un proceso muy largo, es un proceso de investigación, es un proceso científico donde se invierte mucho dinero. Y nosotros tenemos ahí a disposición las vacunas. Solo es cuestión de llegar y pues para aplicársela. Eso que dijiste es algo muy importante que han dicho ustedes dos. Es gratis.
y lo que es gratis no nos cuesta, y lo que no nos No cuesta se valora. no lo valoramos. Sí. Si nos vamos a otros países, como dices, la cultura de la vacunación es importantísimo. Porque si tú llegas a buscar trabajo en X empresa, lo primero que te piden, tu control, tu historia clínica, para ver qué enfermedades tienes. ¿Por qué? Porque no vayas a ocasionarle gastos a esa empresa a un futuro. No quieren enfermos en la empresa. Entonces quieren que tengan una historia clínica y su cartilla de vacunación. Si no lo presentas, simplemente no entras a trabajar. Y no consigues trabajo en ningún lado. Y para el colmo, como mexicano, que tu vacuna la tienes que pagar, porque allá no es gratis. Sí, correcto. Allá no hay nada gratis, como tenemos nuestro sector salud, que es privilegiado, que es gratuito, y no lo valoramos. Porque tenemos nuestros centros de salud, tenemos nuestros hospitales de 12 camas, de segundo nivel, de tercer nivel, y no lo valoramos. Simplemente en Estados Unidos, si no tienes un seguro de gastos médicos, no te atienden. Y es muy caro. Y aparte. esa parte que es muy caro. Es carísimo, sí. Y aquí ya llegamos completamente graves. Y se murió, pinche doctor lo mató. Porque esa es la triste realidad de nuestro medio, ¿no? Pero bueno, volvamos al sarampión, ¿no? Ya tienes el niño que ya está grave, tiene 40 y tantos grados, tiene diarrea, se le hizo unas llaguitas. ¿Qué vamos a hacer con este niño? Perfecto. Y si está gordito, también. Pero No te lo voy a poner desnutrido, hermoso, te lo voy a nació poner grandote, hermoso, galanote. Con respecto a esto, actualmente no existe un tratamiento específico para el sarampión, es decir, no existe un antiviral que te lo tomes y te cures automáticamente. El tratamiento del sarampión es, digamos, multifactorial, es decir, primero necesitamos controlar la fiebre. La fiebre se controla por medios físicos y también por medicamentos. El medicamento más conocido para controlar la fiebre es el paracetamol. Y por medios físicos quiere decir con hielos, baños, etcétera, etcétera. Entonces, comenzamos con eso. Recordemos que si dejamos subir la fiebre, sobre todo en un niño, el niño puede convulsionar, y si el niño convulsiona puede tener secuelas neurológicas permanentes. Entonces, empezamos con eso, el control de la fiebre. Posteriormente, es importante que tomemos, si estamos infectados con sarampión, vitamina A. La vitamina A, hay artículos que refieren, inclusive en la guía de práctica clínica del sarampión, es muy importante porque básicamente ayuda al sistema inmune y a muchas de las funciones de nuestro cuerpo a estabilizarse o a que se mantengan en homeostasis. Para efectos de detectar el sarampión, normalmente el diagnóstico es 100% clínico. Existen ciertas pruebas que se pueden hacer, las pruebas de antígenos, la PCR, por ejemplo, pero son pruebas un poco costosas. Y como les comentaba, se puede hacer el diagnóstico clínico porque el sarampión tiene ciertos datos patognomónicos como la mancha de Koplik, y hay algo llamado en medicina que se llama historia natural de la enfermedad. Es decir, la historia natural de la enfermedad nos deja conocer cuál es el comportamiento normal de la enfermedad sin que se tenga ninguna intervención por parte de un médico. Entonces, lo esencial es mantener la temperatura en un rango idóneo y apoyar en cuanto a la hidratación. Es importantísima la hidratación, el aislamiento también. Si un niño está enfermo y son una familia grande, pues obviamente el niño tiene que estar aislado hasta cierto punto, porque si sumamos que es una familia grande y que no están inmunizados, 90% de las personas que están con una persona que presenta sarampión y no están inmunizados, se van a contagiar. Entonces, desde ahí están las medidas más importantes. Y lo siguiente, una vez que sale del cuadro, normalmente se divide en 3 periodos. El periodo de incubación, el periodo de exantema o patológico y el periodo de convalecencia. El periodo de incubación dura entre 7 a 14 días, el periodo exantemático dura más o menos de 7 a 10 días y el periodo de convalecencia es relativo. ¿Por qué es relativo? Les comento, si el niño, ejemplo,
México es uno de los primeros lugares, el primer lugar, si no estoy mal, en obesidad infantil. Imagínense que un niño con obesidad le pegue también sarampión. Ahora, importante, México es uno de los países donde se está debutando con diabetes más jóvenes. Es decir, antes la diabetes era una enfermedad, digamos, hasta cierto punto de cierta edad. No sé, le daba a la gente a los 50, 60 años. Actualmente no. Actualmente hay gente joven de 25, 26 años que tienen diabetes. E inclusive estamos a nada de comenzar con un brote de diabetes, inclusive diabetes infantil. Y esto es por la parte de los malos hábitos. Aquí también está importante, necesitamos comer sano. Si estamos enfermos, necesitamos darle al cuerpo lo que necesita. Y el cuerpo no necesita Coca-Cola, no necesita tacos, no necesita azúcar ni azúcares altamente refinados, ¿no? Entonces, la alimentación, el ejercicio es muy importante, inclusive dentro del contexto de las enfermedades exantemáticas, porque ayudan al cuerpo. El ejercicio, tomar el sol, ayuda a la síntesis de vitamina D. El ejercicio ayuda a estimular varias funciones del cuerpo. Dentro de estas funciones, ayuda a regular o a estimular el sistema inmune. Ahora, comento, el mejor tratamiento para el sarampión es la vacuna. Así de sencillo. No hay un tratamiento mágico que te quite el sarampión, un antiviral, que lo tomes una semana y te cures, que evite que tengas complicaciones. Lo único que puede evitar que tengas complicaciones y que salgas muy bien del sarampión es la vacuna. Entonces, quiero hacer conciencia con respecto a esto, que no se nos olvide y a cuidarnos un poco más, a tratar de hacer ejercicio, cuidar nuestros hábitos alimenticios, disminuir el consumo de Coca-Cola, refrescos embotellados. Desafortunadamente Chiapas es uno de los lugares donde pues se consume más Coca-Cola o refrescos embotellados en el mundo. Desafortunadamente, perdón. Sí, estamos en el periodo de incubación y luego viene el exantemático, que es la parte de contagio, ¿verdad? Exacto. Y hablamos de eso regresando del corte. Perfecto. Pues sí, doctor. Ahorita ya me explicó usted lo que puede suceder con mi bebé, ¿no? Mi bebé está enfermo, tiene mucha calentura, pero dice usted que se puede complicar con que le dé su bronquitis. Y me está usted diciendo que yo le baje la fiebre con agua fría o con hielo. Medidas y paracetamol. Pero si yo lo quiero estar envolviendo todo el tiempo para que no se me enferme más, Alcohol. ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer para no ponerle hielo, para que no se me enferme su pulmón? Perfecto. Para no ponerle hielo, lo puede bañar más seguido. La fiebre no Saliendo del baño lo envuelvo bien. Sí, claro. No, pero ahí les va. No puede estar una persona con fiebre, no puede estar completamente envuelta, porque obviamente el estar envuelto aumenta la temperatura y pues no nos va a ayudar a estar, no nos va a ayudar para nada a tratar la fiebre. Recordemos que la fiebre no es un síntoma como tal. La fiebre es una manifestación del cuerpo que nos indica que algo no está bien. Es decir, el cuerpo básicamente aumenta la temperatura para que con el incremento de la temperatura hasta cierto punto dañe al agente patógeno, pero el detalle es el siguiente, que una fiebre puede incrementar tanto, los grados centígrados al punto en el que convulsionemos. Ese es el principal factor de la fiebre. Digamos, es un aviso del cuerpo donde nos comunica que algo no está bien. Con respecto a eso, Doc, en el caso del hielo, en el caso de los niños son altamente susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. Entonces, en el caso de los niños, yo recomendaría, en cuanto a medios físicos, sería bañarlos con agua no muy fría, digamos un agua a temperatura ambiente, pero que esté fresca, para disminuir la fiebre del niño, y obviamente complementarlo con paracetamol o algún otro medicamento que nos ayude a bajar la fiebre. Con respecto a las medidas generales, como les comentaba,
hay muchas complicaciones, desde diarrea, neumonía, otitis, rinitis, etc. Entonces, aparte de que se tiene que dar vitamina, aparte de que se tiene que tener cuidado con la fiebre, medicamentos y medios físicos, también es importante que pues tratemos estas complicaciones. Es decir, si tenemos sarampión y también tenemos una neumonía bacteriana, aparte de lo que ya dijimos, el médico tiene que dar un tratamiento específico para para la neumonía bacteriana. Si el niño tiene sarampión y también se le agregó una otitis media y a lo mejor se agregó alguna bacteria, también es importante que se traten estas secuelas. Básicamente el tratamiento del sarampión, ese es el mejor tratamiento, la vacuna. Si no hay vacuna, se tienen que tomar medidas generales y atacar a las complicaciones que se vayan uniendo al sarampión. ¿Y el periodo de contagio cuánto tiempo dura? Normalmente el periodo de incubación dura de 7 a 21 días. El periodo de mayor contagio, en cuanto a las personas con sarampión, es más o menos del séptimo, octavo día al día 20, específicamente cuando aparecen las manchas de Koplik, cuando ya aparece el exantema, es cuando mayor contagiosidad presenta la enfermedad. Entonces, en el contexto mexicano, sabemos que el mexicano es muy familiar, por naturaleza, ¿no? Entonces, a lo mejor en un hogar hay, por ejemplo, 6 personas, 7 personas. Y una embarazada. Una embarazada, algún adulto mayor, alguna persona con diabetes, con hipertensión, etc. Y tenemos una persona, un caso con sarampión, pues sí es muy importante que se tomen medidas adecuadas. Les comentaba, desde el aislamiento de esta persona para evitar el contagio. Pero que aíslen a esta persona no quiere decir que no se van a contagiar. La única forma en la que ustedes van a estar seguros, insisto, es con la vacunación. La única. Sí, Sí, claro. hay un punto muy importante. Me lo hizo la pregunta un señor. Oiga, doctor, ¿para qué lo voy a vacunar? Sí, ya le dio el sarampión. ¿Qué le puedo contestar ahí? Perfecto. Existen 2 tipos de inmunidad. La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En el caso de las vacunas es una inmunidad, digamos, hasta cierto punto artificial, porque obviamente son virus que están atenuados y le estamos dando, digamos, masticadita la información al cuerpo. Y en el caso de la enfermedad, si no estás vacunado, tienes sarampión y posteriormente te curas, es verdad que tienes un periodo de inmunidad, pero este periodo de inmunidad es más corto que el que te ofrece la vacuna o la inmunidad por vacunación. Entonces, aunque te haya dado sarampión, es obvio que tienes que esperar un tiempo, pero es ideal que pues te apliques la vacuna. Correcto. Aunque te haya dado sarampión. Correcto. Muy buen dato, eso lo desconocía. Y también sobre la embarazada. No, Que hay que verlo también en qué mes de embarazo está. Porque si está en el segundo mes de embarazo, ¿le vas a indicar un aborto, un legrado? Es un detalle... Ese es entre la espada y la pared, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Con respecto a las embarazadas, es un panorama completamente distinto. Las embarazadas básicamente son como extraterrestres, y lo digo porque su organismo cambia completamente. O sea, lo que se conoce fisiológicamente de una persona normal en una embarazada cambia, porque en este caso el organismo funciona para 2, ya no solamente para 1. Existen ciertos cambios hormonales, ciertos cambios en procesos, la piel libera más elastina, entonces eso hace que se pueda distender, etcétera. Y es muy importante porque el sarampión, en el caso de las embarazadas, causa secuelas muy graves, desde un aborto prematuro, una amenaza de aborto, hasta pues malformaciones, e inclusive en casos muy severos puede llegar a la muerte. En cuanto a las embarazaditas, cualquier persona se debe aplicar la vacuna, pero un niño, una mujer embarazada y un adulto mayor son los que por ley se deberían de aplicar la vacuna para evitar secuelas. La mejor forma de la medicina no es tanto curar, es decir, es importante obviamente la medicina que trata, ¿no? Pero la forma más económica de estar sano es con la prevención.
no vas a gastar lo mismo yendo por tu vacuna que desafortunadamente no vacunándote, teniendo complicaciones muy severas y pues obviamente vas a tener que gastar. Y de por vida la mayor parte. En efecto, doctor. Claro. Hay enfermedades que ya no se curan. Por ejemplo, las enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades metabólicas. Una vez que ustedes debutan con diabetes, con hipertensión, van a tener esta patología el resto de su vida. Entonces, es mejor cuando estamos en un periodo, no sé, prehipertensivo o en un periodo estamos a punto de debutar con diabetes, es mejor cambiar completamente nuestro estilo de vida, alimentación, ejercicio, controlar el estrés, etcétera, para evitar complicaciones y mayores gastos. Ese punto que tocaste ahorita es importantísimo, el estrés. Sí, también. La ansiedad, la angustia, baja tu sistema inmunitario y te entran todas las enfermedades que quieras tú que entran a tu cuerpo. O cuando estás con la obsesión, estoy enfermo, te entra la enfermedad. Correcto, doctor. No. El cerebro, en este caso la mente, tiene una estrecha relación en la parte de la salud. Recordemos que el estrés es un estado donde se libera una alta cantidad de cortisol. El cortisol tiene su función en el cuerpo, pero estar expuestos a esta sustancia durante un tiempo prolongado no es bueno para el cuerpo. Básicamente, el estrés es cuando el cuerpo sobre reacciona ante un estímulo. Es decir, tienes mucho trabajo, tienes algo que hacer y obviamente estás estresado, pero sientes que te vas a morir porque el estrés es así. Desafortunadamente el estrés, como comenta el doctor, el vivir con un estrés crónico hace que nuestro sistema inmune se debilite. No solo nuestro sistema inmune, el estrés nos hace vulnerables a padecer otro tipo de patologías, trastorno de ansiedad generalizado, inclusive se puede relacionar con el trastorno depresivo mayor y con muchos otros trastornos o enfermedades mentales. Entonces, el estrés junto con la diabetes y las enfermedades metabólicas yo creo que son de las enfermedades más importantes con las cuales debutamos. Recordemos que en la pandemia vivimos un aislamiento forzado. Entonces, este aislamiento forzado, el hacinamiento que se vivían en muchas de las casas, recordemos que el 70% de las familias en México son disfuncionales, entonces hizo que si una persona iba a debutar con alguna enfermedad como trastorno de depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, entre muchas otras que encontramos en el DSM-5, pues el tiempo se acortó. Eso está haciendo, ustedes pueden ver las noticias, tenemos pues un brote de gente casi con psicosis, que hace cosas que no debería. Tenemos un incremento en los suicidios por el trastorno depresivo mayor y desafortunadamente no tenemos educación en cuanto a la salud mental, que también es muy importante porque pues ninguna enfermedad está sola, es decir, todas las enfermedades tienen que ver con el sistema o cómo funciona el cuerpo y están relacionadas de alguna forma u otra. Eres hipertenso, eres diabético, te estresas y aparte tienes sarampión, no únicamente estás lidiando con el sarampión, estás lidiando con 4 enfermedades que en conjunto pues hacen, digamos, más difícil el tratamiento. Te vas a morir, en No, pocas palabras. Claro, pero hay mayores probabilidades. Sí. Bueno, nos quedan exactamente unos cuantos segundos. ¿Qué pudieras recomendarle a la gente? Aparte que ahorita el gobierno está muy preocupado, sobre todo el sector salud, que está haciendo campañas y campañas de vacunación. Están yendo a los mercados, a los centros de salud, a las colonias, donde tú puedes acudir para que te pongan tu vacuna a cualquier edad, que sea a partir de 1 año en adelante, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo recomendar sobre ahorita que estamos en, pues, no digamos una pandemia, una endemia, ¿no?, dentro de la República Mexicana? Perfecto. Con respecto a mis recomendaciones, estas recomendaciones son generales, es decir, van a aplicar para cualquier patología. En el caso del sarampión específicamente, lo primero que hay que hacer, ir a vacunarse. En caso de tener
datos de alarma de una persona que va con nosotros que presente manchas de Koplik, exantema, conjuntivitis, rinitis, fiebre, entonces podríamos estar sospechando, digamos, de sarampión. Hay que aislarlo, hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la alimentación, tomar mucha agua, porque desafortunadamente no es lo mismo hidratarse que tomar algún líquido. Entonces, obviamente un refresco no te hidrata, al contrario, te deshidrata. Entonces, es importante la hidratación, es importante que en temporada de calor se tomen sueros y obviamente el consumo de agua, que tiene que ser permanente. El agua es importante porque 80% de nuestro cuerpo es agua. Las células funcionan con agua. Afuera de las células también tenemos agua, que es el líquido intersticial. Entonces, todo el cuerpo funciona con agua, básicamente, y esa agua tiene que estarse renovando. Nos ayuda a purificarnos, nos ayuda al cuerpo. Básicamente, el cuerpo es como un motor y el agua es el aceite. Es lo que hace que el cuerpo pueda funcionar en estado óptimo. Para concluir, les recomiendo que cumplan con su cartilla de vacunación, que estén pendientes de las mujeres embarazadas, de los niños pequeños y de los adultos mayores. Para mayor información, aquí estamos en... ¿Tu número de teléfono? A ver, otra vez un número de teléfono para los que lo quieran llamar al doctor Jorge Gómez Vázquez. Me encuentran en las redes sociales como Jorge Gómez Vázquez y los invito al Colegio de Medicina General y Profesionales de Salud del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Por cierto, esa invitación hay que hacerla amplia ahora para el Congreso. ¿Cuándo va a ser el Congreso? Tenemos un Congreso del 28 al 30 de agosto. Primer Congreso de Medicina General, Salud Mental y Nutrición. Tenemos más de 24 ponentes de alto renombre de todas las especialidades casi. Oncología, traumatología, cirugía plástica, genética, infectología, etc. Tenemos un amplio catálogo de ponentes que son de alto renombre. Los invitamos. También vamos a tener talleres, taller de primeros auxilios psicológicos, taller de vendajes y yesos, taller de accesos vasculares por ultrasonido y el taller de RCP pediátrico. Entonces, están invitados. Recuerden, del 28 al 30 de agosto en el Hotel Holiday Inn. Para más informes nos pueden visitar en la página de Facebook. Nos encuentran como COMEX-SECH. En el Congreso, perdón Jorge, No. En el Congreso, este gobierno actual, no solamente el del Estado, sino nuestro presidente, dice nuestra presidenta, ya es así, ¿no? Están luchando con el tema de la salud mental. ¿Va a haber talleres de salud mental ahí? En efecto, doctor. El tercer día, que es el último día, el 30 de agosto, tenemos un simposio sobre trastorno depresivo mayor. Tenemos también una parte enfocada en nutrición, obesidad infantil y en las principales enfermedades de nutrición o metabólicas. Y en la parte de salud mental tenemos presencia de psicólogos, de psiquiatras, donde vamos a hablar de trastorno de déficit de atención, trastorno de depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada y el taller de primeros auxilios psicológicos. Invito a todos a que no descuiden la parte de la salud mental, es muy importante, sobre todo después del contexto de la pandemia. Muy bien, pues se acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, muchas gracias por la invitación. Claro, muchísimas gracias, y doctor. las puertas Ya, abiertas. un pequeño reconocimiento. Muchísimas Como gracias. vi que te enamoraste mucho de las vacunas, creo que vamos a hablar el siguiente tema de la vacuna. Perfecto. Bueno, recuerde que usted puede ir a vacunarse porque las alertas que nos mandan hay que hacerle caso. cuidar. Porque cuando ya tengamos al paciente enfermo en la casa, ya para qué nos preocupamos, fue nuestra culpa. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles con los sellos. Veamos la reflexión. Vamos a hablar Recuerda, de los sellos de las la obesidad. vacunas nos acercan a un mundo más sano y próspero. Mi queridísimo Jorge, invite usted para el próximo programa. Para hacer los sellos de los productos en los supers, ¿no? ¿Qué quieren decir? ¿Cómo debemos de interpretarlos? Va a estar muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerde que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con Alex Domínguez. Nos vemos. Hasta luego.